Hola, muy buenas tardes. Estamos de nuevo acá en nuestro programa Yo Entiendo Por qué. Yo soy Karina, Yo soy Rodrigo. Rodrigo. Y hoy día tenemos una invitada muy especial, que es una vieja compañera de universidad de nosotros. Ella no es vieja, ya una joven, perdón, yo lo dije mal. Es una antigua compañera de universidad de nosotros. La conocemos hace mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. No es que seamos antiguos. No, no, no. Prácticamente de jardín infantil trabajamos con ella en actividades estudiantiles primero, luego en actividades sociales y luego múltiples actividades. Exacto. Y la Andrea es una gran profesional, entonces le vamos a pedir que se presente a lo que hace desde su profesión y después nos vamos a las preguntas más profundas. Hola Andrea, ¿cómo estás? Es tiempo, un agrado verles. Me puse a sacar cálculos y 22 años, entre 20 y 22 años que nos conocemos. Wow. Prácticamente ayer. Sí, Pueden editar esta parte, sí, no, si lo quieren. se va a Cuéntanos notar. de tu profesión, Andrea, ¿qué haces? Bueno, como dijeron ustedes, soy enfermera. Salí de la Universidad de Chile, año 2006, y he trabajado en mil y una cosas. Si existiera como la subespecialidad de gafitería de enfermería, yo creo que también lo hubiera hecho, porque de verdad he trabajado en una variedad gigante de cosas. Soy un poco Olguita Marina de la enfermería o Gipsy enfermera, no sé, algo. ¿Quieren que les cuente en qué trabajé? Por ejemplo, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Dónde estás? Bueno, las vueltas de la vida, que después vamos a entender por qué, me llevaron a una urgencia pediátrica. Así que en eso es lo que estoy trabajando ahora. Llevo como un poquito más de 2 años con esta experiencia nueva de trabajar con niños. He trabajado en urgencia pediátrica y UCI pediátrica estos últimos 2 años. Y qué bueno que lo descubrí, la verdad. Me ha gustado mucho. Un gran acierto. Oye, ¿qué cosas pasan en una urgencia pediátrica desde tu profesión? ¿Qué frustraciones aparecen? ¿Qué sueños cumplidos aparecen? Cuéntanos más de eso, como profesional. Bueno, en una urgencia pediátrica, desde como del punto de vista de los pacientes, puede haber desde un dolor de guatita muy sencillo, una picadita de zancudo, hasta cosas más graves como accidentes, paros de origen respiratorio, principalmente en invierno, y niños crónicos también, que son consultantes de manera reiterada, pero es bien variado, desde cosas muy sencillas, que son la mayoría, y las cosas graves podría decir que son las menos veces. No se podría decir Y que hay como un día tipo, ¿son todos los días muy diferentes o son más o menos parecidos? los días tipos son con cosas de baja complejidad, mediana complejidad, y ya es como novedoso que toque algo más grave. Ujú. Igual a mí me salta una duda, como dices, porque claro, tú como enfermera que sabes la profundidad de cada patología, sabes que cuando llega algo es grave o no es grave, pero uno como mamá piensa como que todo es grave. ¿Cómo haces tú para enfrentar a las mamás o a los papás cuando llegan urgidos con sus hijos? ¿Cómo los recibes ahí? Bueno, es que nosotros como enfermeros rotamos por distintas áreas de trabajo y una de esas es el triage, que es cuando es el primer acercamiento al usuario, que en este caso es un bebé, un niño que viene acompañado con la mamá o el papá. Entonces, en ese primer acercamiento se hace un control de signos vitales básico y se observa el estado general del niño o niña, y ahí se categoriza con la prioridad de atención. Entonces, de repente vienen mamás como muy preocupadas por cosas sencillas, y en ese momento el que tenemos que como bajarle la intensidad, tranquilizarla, mostrarle que sus signos vitales están estables, que su hijo o hija está bien y que no hay nada por qué preocuparse en ese momento. Porque a veces llegan cosas de variables muy no sé, que no piensan los papás en ese momento cuando están estresados, como mi bebé tiene 34 de temperatura, y es como, y probó con otro termómetro, mamá. Ay, no, se me olvidó.
O sea, es que en el estrés mismo de los papás, y especialmente cuando son primerizos, no se le ocurren esas cosas. Mira, O que está con fiebre y están súper abrigados, no sé, o una picada chiquitita de zancudo. Porque es la primera vez, la mayoría de los papás primerizos, que es la primera vez que se enfrentan a eso, acuden a una urgencia, pero en ese momento es bueno como educar, dar como las instrucciones adecuadas de a qué es mejor que vaya, pues ante cierta cosa que vaya al consultorio o a un SAP, un SAR, y para qué situaciones dejar, o sea, ir a una urgencia. bueno, y justamente eso te iba a decir, porque una de las razones por las que estamos acá con el Rodrigo haciendo este programa es para poder educar a la gente, porque efectivamente es súper diferente y siempre se habla de esa verticalidad, de la simetría de la relación entre el profesional y el paciente. Nosotros podemos manejar, entre comillas, como profesional la cosa porque tenemos el conocimiento, pero el paciente siempre está un poco a la deriva de nosotros. Entonces, qué importante es esa educación y qué importante es ese triage que tú puedes hacer, porque efectivamente yo creo que lo más difícil de estar en una espera médica o de cualquier profesional de la salud es no saber en qué estáis. Porque uno siempre piensa que es algo terrible, siempre piensa que es algo malo. Entonces, qué bueno sería como llegar el triage al tiro, digamos, que te expliquen también, o sea, no solamente que te hagan un triage silencioso, sino que te expliquen cómo lo haces tú. Y, y de ahí podía esperar lo que sea necesario según ya sabes que no es grave, digamos, etcétera. Oye, tú eres una enfermera especial y les vais explicando dentro de este triage qué va pasando, si es grave, si hay que tener cuidado. O lo que se hace usualmente es que te toman las cosas y te dicen espera afuera, como pasa en adultos. Yo soy adulto Que, y me ha pasado que siempre. yo, o sea, todo el resto de mi vida profesional la hice con pacientes adultos. Y es así muchas veces que eh, hay un poco de lejanía al usuario, como que no hay un trato tan humanizado, y eso la verdad me fue desmotivando a lo largo de los años, y al acercarme al área pediátrica encontré que los compañeros, TENS, enfermeros, kinesiólogos, médicos, trabajadores sociales, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogos, etcétera, que trabajan en el área, son mucho más humanos y cercanos a las mamás, a los papás, a los niños y las niñas. Entonces, fue un reencantarme con la enfermería, trabajar en el área pediátrica. Yo creo que no es que yo sea como particularmente como especial en decirle a los papás cosas en el triage que los ayuden al manejo de enfermedades o molestias, dolencias sencillas de sus hijos, sino es algo que se repite en la mayoría de los trabajadores del área pediátrica, al menos es lo que me ha tocado vivir hasta el momento en estos 2 años, 2 meses. Puede que en otros lados no sea tan así, pero por suerte donde yo estoy es más humana la atención. Oye, ¿y nos podrías compartir o contar justamente desinflean, ¿ah? Como guateo, desinflarse, desilusión de cuando estabas con adultos? Porque tuviste 15 años trabajando con adultos. No, igual ahí me tomé una pausa hippie de varios años entre medio, pero sí trabajé con adultos. Empecé en un CESFAM donde hice la práctica. De ahí pasé a un SAPU, como que del SAPU me empezó a gustar la urgencia, después pasé a una urgencia, estuve un rato y después ya la mayoría del tiempo trabajé en UCI adulto, que es una pega súper como focalizada, intensa. UCI Eh, adulto es como estar dentro de la sala de hospitalización permanentemente. La más compleja, ¿no? ¿Qué sí, Como para que la gente entienda, digamos. sí, son pacientes de mayor gravedad, ya Casi que la todo mayoría con ventilación mecánica. ya están en ventilación mecánica, y cuando ya están un poquito mejor, unos días después de que logran salir de la ventilación mecánica, se van a una unidad intermedia, que todavía están graves, pero no tanto. El paciente de la UCI es el paciente más complejo, pero en términos humanos no se queja en el fondo, porque la mayor parte de las veces está sedado, ¿cierto? Sí, sí. Es una pega bien intensa, bien demandante.
la verdad cansa un poquito y lo que me pasó a mí que se volvió un tanto rutinario. Entonces me sentí como un hámster adentro de su ruedita en la rutina de preparar medicamentos, controlarlo, anotar como los parámetros de los ventiladores mecánicos, tomar exámenes, anotar. Se me volvió como bien rutinario, la verdad. Pero puede que no se atribuya necesariamente al trabajo, porque hay personas que le acomoda eso, la verdad, y a mí también en algún momento me acomodó, pero no sé, sentí como la necesidad personal de explorar otras áreas de la profesión, otras áreas, conocer más de mí misma, dedicarme más como al autocuidado, al desarrollo personal. Y eso fue lo que me motivó a salir varios años de la atención clínica. ¿Tú sabías, Karina, que la Andrea dio unas vueltas por el mundo, conociendo nuevas formas terapéuticas? ¿Sí? Y estudió mucho, incluso en el lugar donde está ella ahora, por ahí también tuvo un emprendimiento holguita marinístico frente a la playa. ¿Nos quieres contar de eso? Sí. Bueno, también las vueltas de la vida me hizo llegar a Pichilemu, que cuando llegué yo, año 2014, o sea, lo frecuenté como entre el 2011 y el 2014, era un pueblo bien tranquilo, pequeño. En el invierno yo podía mirar por la calle principal para adelante y para atrás y no había nadie. Así como el lejano oeste daba vuelta a la bola de paja. Era muy tranquilo. Y es un lugar donde no sé por qué, pero hay mucho desarrollo de terapias naturales, complementarias, arte, arte visual, música, escultura. No sé por qué se ha reunido esa como variedad de personas acá, deportistas, también surfistas, y tenía su onda que me pareció atractiva. Y unos años antes había viajado por Latinoamérica y me enamoré de varios hostales en el viaje y dije algún día podría tener un hostal. Y también las vueltas de la vida me presentó una oportunidad y tuve un hostal en Pichilemu 5 años, que fue una experiencia muy linda, muy enriquecedora y tengo donde llegar en varios países del mundo ya porque hice muchos amigos. Bueno, entonces estamos hablando con una persona que es profesional, es mamá, tú tienes un hijo, tienes hija, ¿sí? ¿Qué edad tiene tu pequeño? La Olivia cumplió 5 años el lunes. Tiene una hijita de 5 años. ¿A qué le gustan las cuentas? Y además, emprendedora, además que estaba por las terapias complementarias. Pero aparte de todo eso, tú estás acá en nuestro programa, porque nosotros también sabemos que te ha tocado vivir la experiencia de cuidadora, ¿cierto? De tener familiares que han estado como con condiciones de salud medio complicadas. ¿Podríamos ahora pasar a que nos cuentes un poquito de eso, como en términos Sí. generales, lo que te tocó pasar? Bueno, como les conté, yo tuve 5 años en un hostal y ya nació mi hija y sentí como la necesidad de dejar un administrador o algo, pero como desligarme y dedicarme más a mi hija en los primeros años. Y esto que tuve mi hija, decidí alejarme del hostal, mi papá se enfermó, le dio un ACV. Mi hija tenía poquitos días de nacida y quedó con secuelas leves. En general tenía toda su funcionalidad, tenía un poquito menos de fuerza en la mitad del cuerpo, pero en general quedó bien. Después a los 6 meses después le dio un segundo accidente cerebrovascular y ese no le hizo ni cosquilla, quedó exactamente igual. Y después le dio un tercer accidente cerebrovascular y quedó en estado de dependencia severa, que es lo que conoce la mayoría de las personas en términos como un postrado. O sea, totalmente dependiente. En el caso de mi papá quedó con su conciencia bien, entendía todo,
trataba de comunicarse, pero en los distintos como daños que tuvo por el accidente cerebrovascular, se dañaron las cuerdas vocales, los músculos, entonces no podía hablar, no podía mover casi nada del cuerpo, podía mover muy poquito, como 2 dedos de la mano y sería. Pero igual, a pesar de eso, nosotros le dimos con toda la terapia de kinéfono hasta el último momento. A ver, de eso les puedo contar que mi papá estuvo 3 meses primero hospitalizado en un hospital público y fue complejo el manejo ahí porque no sé si uno es a lo mejor muy metida o por la profesión, como que detectaba muchas cosas mal hechas, tanto médico, de enfermería, de los TENS, de aseo y confort, entonces era frustrante ver que mi papá podía estar mejor, en mejores condiciones y no la estaba, habiendo el personal adecuado para que estuviera mejor. Entonces hicimos unos calendarios familiares y como de repartirnos la pega y estábamos casi todo el día con él, de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, bañándolo, fijándonos que le administrara los medicamentos, aspirándole las secreciones por traqueostomía. Cuando estaba en Eran, el hospital, ustedes igual tenían que hacer todas esas cosas. sí, sí. Es que en realidad preferíamos hacerlo nosotros que esperar horas y lo hicieran. Y tú le Claro. enseñaste a tu hermana y a tu hermano incluso. Sí, mis hermanos también aprendieron. Sí. Y después ustedes optaron por hacer hospitalización en la casa tuya, de tu papá, creo. Es que le dieron el alta después, que ya como que estaba estable, le hicieron la traqueostomía, gastrostomía, le dieron el alta y lo mandaron para la casa. En realidad se podría Traqueostomía, haber que es para asegurar la ventilación por Claro. acá, ¿cierto? Y gastrectomía, que es como no puede hacer el proceso alimenticio, ingresar sí, por un tubito por acá por abajo, ¿cierto? por una sondita para darle la alimentación. Claro. Estuvo 3 meses hospitalizado, pero podría haber estado un poquito menos porque nos demoramos en acondicionar un espacio para tenerlo, porque necesitábamos un lugar que tuviera un buen acceso de silla de rueda, de camilla, entonces tuvimos que construir una pieza aparte, que la entrada fuera fácil, la puerta ancha y con un baño aparte, comprar un catre clínico del eléctrico, entonces era harta cosa que había que programar, ver los insumos, había que equiparse con tutti para recibir a mi papá en la Llevaste un casa. hospital completo en el fondo para la casa para poder darle todo, Sí, la atención y todas las medidas para que él estuviera cómodo y estuviera bien. sí, porque somos FONASA, po, Mm. porque cuando los pacientes son ISAPRE, generalmente compran el servicio a una empresa externa de cuidados domiciliarios. Cuando tú Pero trabajabas en la UCI, trabajabas en un hospital público también. sí, ¿Qué pensabas cuando después estabas en un hospital público igualmente, pero con tu papá de paciente y veías a estos colegas que quizás no estaban haciendo todo lo que deberían hacer? ¿Te acordabas de tu anterior trabajo? ¿Qué pensabas? es que en el fondo era como comparar, como no se lavó las manos, como no soy en mi UCI, sí nos lavábamos las manos, o como eh, no los mudan rápido, habiendo personal, como en mi UCI sí nos preocupábamos del aseo y confort, de la integridad de la piel, bla, bla, bla. Entonces era todo el rato estar encontrando como los detalles en la atención de mi papá. Hoy estando del lado ya del cuidador, fuera del sistema de salud clínico, ¿qué aprendiste? ¿Con qué te quedaste? ¿Qué podrías traspasarle a otras personas que tienen que hacer cosas parecidas en sus hogares, cuidando a Eh, personas con ese grado de dependencia? Sí, no, es difícil, es súper difícil. Y yo creo que la principal dificultad es la económica,
porque tener un familiar en estado de dependencia severo en la casa requiere un costo económico muy grande, porque que el enchur, los pañales, las sabanillas, los medicamentos, los suplementos, tener a un atenso o una cuidadora que lo vea algunas horas para, no sé, pues, dedicarle al trabajo o al cuidado de los hijos o salir simplemente, entonces suma, 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 todo suma. Y si mis hermanos, la verdad, no hubieran estado presentes, esto no hubiera sido posible. Cuidar a mi papá 2 años en súper buenas condiciones, no hubiera podido ser, porque en realidad nos formamos un equipo. Ellos trabajaban, tenían sus trabajos, ponían el dinero y yo ponía el cuidado. Fueron 2 años en que yo no trabajé de enfermera como en un hospital, en una clínica, estaba de enfermera en mi casa. ¿Y la Olivia, cómo vivió todo ese proceso? ¿Cómo lo viste tú? Tu hija. Aprendió a aspirar secreciones a los 3 años. Es Igual seca poniendo puertas, le encanta hacer como jugar con su muñequito al hospital, hacer curaciones, vendajes. Pero igual, claramente ya va a tener una perspectiva diferente de las cosas. Si el día de mañana decidiera estudiar algo de la salud, ya va a conocer las dos caras de la moneda desde chiquitita. Sí, pero no le gusta. Por Menos mal, es inteligente. Oye, ¿y qué le podrías tú decir, como decía Rodrigo, a la gente que está viviendo esto como pacientes, pero también qué le podrías decir a los profesionales que son los que enfrentan, digamos, cada día a los pacientes, pero no todos han vivido lo que hemos vivido nosotros? ¿Qué les dirías a ellos? Bueno, a los familiares en general que hay que rebuscárselas. Que lo que yo en ese momento sentí la necesidad, pero no lo concreté, es como hacer una red de familiares cuidadores, porque en general en ese rato igual conocí, yo creo que unas 3 personas que tenían familiares en dependencia severa, y no sé si yo seré muy busquilla o qué, pero encontré la picada del pañal, encontré la picada de la leche como alternativa al enchur, y así darse los tips entre familiares cuidadores, porque en el fondo hay que tratar de hacer rendir lo más posible la plata para entregarle todos los insumos, medicamentos, alimentos que requieren los familiares. Oye, ¿hay algún dato así como algún programa de alguna fundación, algún programa de gobierno? No, yo no lo Pueda conocí, ir. porque está el programa de dependencia que manejan los CESFAM, pero la verdad son muy poquitas las prestaciones que dan. En general es un par de visitas médicas al año, unas 4 de enfermero, unas 8 de TENS, más algún SOS que ese depende de la disponibilidad. O sea, en el primer CEFAM que estuvo mi papá, ese SOS no existía porque había como 200 pacientes en la condición de mi papá en la comuna para un enfermero. Entonces, imposible. Pero después en el segundo CEFAM que estuvimos, parece que menos población con dependencia severa, entonces recibimos un poquito más de ayuda. Entonces depende del municipio, de la cantidad de pacientes que tiene la comuna con dependencia severa. Así que yo creo que igual es un buen tips hacer como una red social, puede ser, de tips de familiares cuidadores. Y también algo súper importante de manejar es el estrés del cuidador. El cuidador deja su vida de lado, o sea, el autocuidado no existe. Entonces, que el cuidador principal tenga un espacio para su autocuidado, salud mental, también va en beneficio de su familiar que está cuidando y también de los otros familiares, porque la persona puede estar como muy agotada, cansada, reaccionar de otra manera ante las situaciones cotidianas de la vida de puro estrés. Así que hay que manejar el estrés del cuidador, pero eso depende mucho del apoyo familiar.
Hay personas de repente que no tienen ese apoyo familiar y se las tienen que bancar solitos nomás. Así que a veces si es que el cuidador tiene los medios y de repente se puede arrancar un par de días y dejar a otra persona a cargo, que lo haga, porque es en su beneficio y el de su familiar. Y para los profesionales, yo creo que falta como aterrizar un poco más la situación que viven el paciente con dependencia severa, porque no sé, pues puede tener una hora el fisiatra le ve sus cosas, le indica los medicamentos, le indica sesiones de kine, pero puede que haya kine para 4 meses más, cuando la persona ya esté muerta o ya esté totalmente atrofiada. Entonces, falta como trabajo más en red del CESFAM, con el hospital, qué es lo que se aspira como en este modelo integral de atención en salud, pero qué bueno que esté como en mente, pero para implementarlo yo creo que es un largo camino y siempre los profesionales de la salud seguimos siendo pocos para todo el trabajo que hay. Entonces, en cierta medida también entiendo que a veces cueste un poco esto de la integración y que los distintos profesionales que ven de manera aislada a un paciente con dependencia severa se puedan imaginar la realidad que ve el otro profesional o la realidad que vive el paciente día a día. Entonces, yo como que los invitaría a como aterrizar un poco más la realidad del, del paciente y su familia para ver si al menos se puede contribuir con un poquitito más en mejorar algo de la calidad de vida de ese paciente. Maravilloso. Muchísimas gracias, Andrea, por todas tus palabras, por compartir con nosotros esto que literalmente es abrir el corazón, pero lo estamos haciendo en beneficio de que la gente vaya sabiendo de estas cosas. O sea, que sepan que a todos nos pasa por una parte, pero que nosotros siendo profesionales lo entendemos porque también lo hemos vivido y estamos a disposición para poder ir entregando todas esas herramientas a la gente. Así que gracias por habernos compartido todo lo que viviste. De nada, pues feliz de compartir con ustedes, de vivirla, de compartir mi experiencia así muy cortito, muy breve, pero eso, si necesitan tips de cuidados de pacientes con dependencia severa, no duden en contactarme. Vamos a invitar de nuevo, de todas maneras. Vamos a dejar en la descripción del programa en Instagram, si es que Andrea nos permite su cuenta, un lugar donde le pueden escribir. Así terminamos Sí. este programa del día de hoy. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias. Te queremos mucho. Muchas gracias, Karina. Y nos vemos en el próximo programa. Chao. Nos vemos. Muy bien, Bien. gracias.